templo es el lugar de la Shekinah, el lugar donde habita Dios. Es importante este concepto porque esa es todavía la razón del conflicto actual que hay, sobre todo alrededor de Jerusalén y su templo. Bien, recordemos que cuando el pueblo de Israel caminó por el desierto, no había templo. No se podía construir un templo cada vez. Había una carpa, una tienda, la tienda del encuentro. En la tienda se llevaba la Shekinah, la tabla de la ley y el arca. El arca contenía las tablas de la ley, contenía algunos fragmentos de pan que habían caído del maná y conservaban algunas de las cosas y recuerdos y reliquias que las habían conservado, todas ellas en un arca que le daba un sentido de sagrado y de presencia de Dios. Entonces, cuando el pueblo iba por el desierto, había una tienda, la tienda del encuentro. Esa tienda era sagrada y estaba aislada de todo el resto de los nómadas. Y cuando llegaban a un sitio y acampaban, lo primero que se ocupaban era de la tienda donde iba a estar el Santísimo, iba a ser el arca donde estaban todos esos objetos sagrados, esos objetos que recordaban el culto al Dios que los acompañaba. O sea que la santidad acompañaba al pueblo y estaba su Shekinah. La Shekinah significa la presencia gloriosa de Dios, la presencia de Dios, la gloria de Dios presente, estaba ahí. Y finalmente, cuando el pueblo, después de venir de la Transjordania, después de que vino de Egipto y cuando llegó por aquí y cruzó Jericó y llegaron a Jerusalén, allí le pidió Dios a David que le construyera un templo. Pero él dijo, tú no puedes construirlo porque tú tienes las manos sucias, has matado, has derramado mucha sangre, lo va a hacer tu hijo. Y el hijo, Salomón, fue el que construyó el templo, el primer templo. El templo primero que fue construido aquí, estamos hablando en el año cerca del año 1000 antes de Cristo, fue construido el primer templo, templo de Salomón, en donde fue majestuoso, donde fue verdaderamente un emblema para la nación. El templo fue destruido cuando llegaron los asirios. Cuando llegaron los asirios, cuando llegaron los asirios aquí, fue destruido el templo. El primer templo de Salomón. Y cuando llegaron de Babilonia, hacia el siglo VI antes de Cristo aquí, vuelven a construir el segundo templo. El segundo templo es el templo que se iba a construir, que iba a durar 40 y tantos años, 46 años para poder reconstruirse. Ese templo primero fue un templito pequeño y finalmente vino a ser Herodes, el que en el Juan 2:20 da detalles de que duró 46 años para construirse. Pasó el tiempo y el gran drama de los judíos es que en el año 70, ¿qué pasó? También ese templo fue destruido. Y de allí en adelante nunca más hubo templo. Jesús, cuando le muestran el templo, él da una grave profecía. Destruyan este templo y yo lo construiré en 3 días. No quedará piedra sobre piedra. Eso es tan grandote, eso se acaba. Y ese punto se lo sacaron en el juicio, ¿se acuerdan? Algunos decían, ese dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra, ese debe ser un terrorista, debe ser de Al Qaeda, que le iba a tirar un bombazo. Y una de las razones de las acusaciones era que él había dicho que no iba a quedar piedra sobre piedra, y así fue. Y no fue él, fue el emperador Tito. La historia misma fue la que se encargó de que desapareciera el templo. Pero en ese tiempo, cuando Jesús está por allí, toda la vida religiosa giraba alrededor del templo. Y habían las sinagogas. Las sinagogas eran como una especie de capillas, así como está la gran parroquia, están capillitas donde se vive la fe. En las sinagogas Jesús las visitaba con frecuencia. Diversas sinagogas en Cafarnaúm y en diversos lugares, en diversas regiones de la Palestina, habían sinagogas y allí se hacía culto. Se hacían
cultos diversos. Y se acuerdan que Jesús en una fue a la asamblea y allí fue llamado a leer. Había un rito. Aquí tienen ustedes escrito el rito típico de la sinagoga, la reunión. Ahora mismo las sinagogas es lo único que queda, porque como no hay templo, no existe el templo ya, ahora mismo las sinagogas repartidas por el mundo, una de las grandes sinagogas es la sinagoga de Roma. Si ustedes van a Roma alguna vez, traten de visitar la sinagoga, es impresionante la sinagoga romana. Y también la gran sinagoga de Nueva York, si la pueden ir a visitar, se puede entrar. Ahora los hombres van a tener que taparse la cabeza y las mujeres van a tener que entrar por otro lado. Así que yo me acuerdo que una vez fuimos a visitarla en Roma como finalización de un curso de liturgia y cuando llegamos, qué cuerda cogieron, qué rabia las mujeres. Porque nosotros nos dejaron entrar, estábamos con otra cosa aquí, con la kipá, sentados allí participando de todo y las mujeres de allá, yo me acuerdo con una cara arriba, con una reja, porque todavía existe esa segregación donde la mujer no forma parte del Cajal Adonai, la asamblea de los justos. No, las mujeres son el resto. No forman parte del pueblo de la alianza que se ha circuncidado. En serio. Si se meten a judías, ya saben lo que... Bien, sábado. El sábado era otra cosa, otra realidad importante. Había que guardar el sábado. Santificarás las fiestas, dice el Señor. ¿Por qué? Y el sábado lo respetarás porque Dios construyó el mundo en 6 días y al 7º día descansó. Y tú vas a descansar también porque Dios, Yahvé, descansó. El sábado no harás trabajo, no harás esto, no harás lo otro. Y se comienza a engrandecer la imagen cada vez más extensa de las cosas que no se pueden hacer en sábado. Si ustedes van a Jerusalén y llegan a estar en sábado allá, se van a sorprender alguna vez. Hay varios ascensores siempre que son los ascensores del Shabbat. Está prohibido oprimir botones. Entonces hay ascensores que van solos, que están automáticamente hechos para que en cada piso se detengan. Y los judíos, usted está en un hotel y está en el piso 14 en sábado y le permiten que cuando pase el ascensor, que es bajando, usted se monta sin oprimir ningún botón y sigue bajando, pero eso sí, tienen que parar en cada piso hasta llegar al 1, pero cumplió la ley, no oprimió el botón. Así es. Porque a veces el cumplimiento de la ley es tan escrupuloso, echa la ley, echa la trampa. ¿Saben lo que pasa ahora? Venden en Jerusalén estufas, como en sábado está prohibido encender un fuego, entonces tienen estufas programables. Entonces ellos lo que hacen es programan a las 8 de la mañana, a las 12 y a las 6 de la tarde. Entonces el judío no va a oprimir ningún botón. Llega el sábado, eso fue el viernes, llega el sábado, el huevo lo pone en agua, y no encendió ningún botón, sino que lo programó y cocina todo, puede hacer de todo, pero no puede oprimir un botón y como ya se la ingenió, ya fue capaz de romper la regla. El problema aquí es entender el sábado, porque Jesús fue el primero que sacó en cara la hipocresía de un sábado en donde, ¿quién de ustedes? La ley dice que se le cae un buey y que ¿quién de ustedes se le cae el buey en sábado y no lo recoge? No se hagan los locos, que ustedes lo recogen, ven que no está mirando nadie, y ahí lo recogen y se acabó, y sigue todo igual. O sea, sean sensatos. El sábado a veces puede llegar a ser ocasión de muchas insensateces dentro del mundo religioso. No que se crean, hay muchos fariseos también en el mundo católico, no se crean. Piensen bien que en el mundo católico el fariseísmo también a veces puede ser tan falso como lo es el sábado para los judíos. También había varias fiestas importantes. La Pascua. La Pascua celebraba la liberación. Además, estas fiestas, las 3 principales, una era la Pascua. La Pascua celebraba la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Después venía Pentecostés. Pentecostés era la recolección de las primicias. Después de que en la Pascua se
se conmemoraba la salida de Egipto. Además, en la Pascua se sembraba. Era el día de Pascua es el primer plenilunio de la primavera. Se establece la cosecha. Después de 7 semanas, se recoge en Pentecostés las primicias y se entregan al Señor. O sea, eran fiestas que distaban 50 días. Y después venía la fiesta de los tabernáculos, que recordaba, o Sukkot, recordaba el camino del pueblo de Israel por el desierto con las tiendas, estas que tenían que estar constantemente acampando y recordando. Y si usted va a Jerusalén y le cae un día de la fiesta de Sukkot, usted va a ver delante de cada casa como tiendas, como toldos que van recordando que el pueblo de Israel caminó como peregrino en el desierto durante 40 años. Así que diversas fiestas alrededor de la cual giraba también la fiesta, la vida religiosa de Israel. Habían también otras fiestas no menos importantes. Lo importante en todo esto es que las fiestas eran una bendición. Si hay algo que tiene bello el pueblo judío, es que conserva su identidad. ¿Por qué? Porque el pueblo judío tiene la gran bendición de conservar su memoria histórica. No hay mayor bendición de un pueblo que el que sabe conservar y fortalecer la memoria histórica, que sabe recordar y enaltecer los grandes acontecimientos de su historia. ¿Sabías que? Los zelotes de los tiempos de la guerra judío-romana eran miembros de un partido nacionalista judío que armonizaba principalmente con los fariseos, aunque la política era su preocupación principal. Ellos eran los independentistas de la época y eran minoría. Los bautistas eran seguidores de Juan Bautista. No habían oído del bautismo de Jesús. Ya regresamos.